Saludos compañeros, este es el video para la tarea número 1 del curso Detección y Atención de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. Es el curso 5321. Mi nombre es Adriana Ramírez y vamos a hablar un poco sobre la diversidad funcional en Costa Rica y en el mundo, cómo ha evolucionado, ¿verdad? Cómo se percibe y sobre todo algunos aspectos legales. Actualmente se habla de diversidad, se habla de inclusión, de derechos humanos. No siempre fue así. Ha sido una lucha, ha sido una carrera un poco larga para las personas que pertenecen o integran esta población marginada, una población que ha sido restringida, una población que ha sido malinterpretada tal vez con respecto a sus capacidades en algún momento, y eso es lo que queremos ver en este video. Yo les hice una pequeña presentación y lo primero que vamos a abordar son los antecedentes históricos, ¿verdad? Los tipos de modelo o paradigmas bajo los que se han desarrollado estas personas desde la prehistoria hasta la actualidad. En la prehistoria eran personas no deseadas realmente, no tenían ningún valor social y dependiendo de la cultura, ¿verdad? Eran completamente abandonados o se recurría al infanticidio, a sacrificarlos. Algunas culturas, muy pocas la verdad, les protegían, los trataban por lo menos para mantenerlos vivos, les daban cierto nivel de importancia, pero eran muy pocas las culturas que lo hacían en la prehistoria. Hay alguna documentación que dice que trataban de darles rehabilitación, sin embargo, lo que más se daba en esta época era el abandono y la muerte. En la antigüedad ya eran llamados inválidos. O sea, ¿qué significa la palabra inválidos? Con un valor menor o sin valor. Básicamente se puede decir que esta población en este momento tampoco recibía respeto por su condición. Se creía que era una carga para el gobierno, para su familia. Eran personas que dependían de todo o para todo, en parte o en casi todo, a la persona que los cuidaba, y siempre estaban
subordinados. Siempre había personas que decidían por ellos con respecto a sus derechos de educación, de trabajo, de salud. Estas personas en la antigüedad, por ejemplo, si yo tenía un hijo o una hija con síndrome de Down y decidía que no debía reproducirse, por decirlo así, lo llevaba a una clínica y yo decidía sobre el cuerpo de esta persona y le cortaba ese derecho a su vida en familia, a la reproducción, a la salud. Ya para la Edad Media, habían personas que creían que las personas con discapacidad nacían así porque venían con el pecado de sus papás. Estas personas pensaban que eran brujos, que practicaban hechicería o que estaban poseídos por el demonio. Más adelante, ya para la edad moderna, se da el modelo de pensamiento rehabilitador. Entonces, aquí vemos la discapacidad como algo que tengo que tratar, una enfermedad que tengo que curar. Y sobre todo tiene un auge, por decirlo así, luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando todos estos soldados vuelven a casa con secuelas de la guerra. Entonces había que curarlos, había que restaurar ese orden social y que se sintieran valiosos, que sintieran que podían integrarse nuevamente a su vida en familia después de haber servido a su país. Y sobre todo viene toda esta parte del auge en la medicina, ¿verdad? Pero sobre todo eso, había que curarlos, había que rehabilitarlos. Para la edad contemporánea hay varios modelos. Está el modelo social, donde ya se le reconoce como un ser humano con valor. Surge este enfoque en los derechos humanos. Tenemos que respetar, tenemos que proteger y sobre todo garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos. Hay un modelo biopsicosocial que reconoce, ¿verdad?, que la persona con discapacidad tiene un múltiple de situaciones o factores que le afectan o que interactúan con él, tanto biológicos como socioculturales. Se da el modelo universal, donde señala que la diversidad funcional o la discapacidad, la persona con discapacidad, pues lo tiene como una condición que es inherente a él, es una condición intrínseca a la humanidad y que la discapacidad la podemos desarrollar o adquirir cualquier persona, no necesariamente que nazcamos con una discapacidad. Podemos adquirir una discapacidad por un accidente de tránsito, por una enfermedad, y entonces ya lo vemos como algo que nos puede afectar a todos o que alguno de nosotros puede vivir en algún momento. En los tiempos actuales, que es tal vez la época más bonita que puede vivir una persona con una discapacidad, pues es ahora donde además de reconocerle los derechos, esta persona tiene leyes que la respalda, pero sobre todo que la educación ha ido más allá. Entonces las podemos reconocer como iguales y sobre todo desde los niños en primaria. Ya no ves eso de que les tienen miedo o los apartan dentro del mismo sistema educativo, sino que la escuela se adapta a la persona con discapacidad. Están en la misma sección con los demás que son normales y tienen estrategias para aprender. Los tratamos como iguales. No les negamos los derechos y aparte de eso, tenemos que ver
y gracias a Dios por eso, que puedan accesar y que puedan sentirse cómodos con todos nosotros. Engloba las otras formas de pensamiento, pero además dice que nosotros debemos empoderar a estas personas que son diferentes. No nos vamos a enfocar en su aspecto, ni nos vamos a enfocar en sus debilidades, sino que nos vamos a enfocar en darles ese valor. Nos vamos a enfocar en que cada vez sean mejores. Esta parte es tal vez la más importante y viene lo que son los aspectos legales. Solo vamos a hablar sobre 3 documentos, ¿verdad?, que han ayudado a que esto sea posible. La primera instancia a nivel internacional que estableció un lineamiento para las personas con discapacidad fue la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y en 1948 promulgó la ley. En 1948, se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas. En Costa Rica se ratifica mediante la Ley 4534, que estableció y reconoció que todas las personas tienen derechos que son iguales y que hay que respetar su dignidad y sobre todo sus derechos. En 1982, la ONU aprobó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, el cual establece que a estas personas con discapacidad se le debe asegurar el acceso al empleo, a la vivienda y en general a los derechos, todos los derechos inherentes a los humanos. Costa Rica ratificó esto por medio de la Ley 7184 en la Convención sobre los Derechos Humanos del Niño. No establece una relación específica a las personas con discapacidad, pero sí que todos tenemos los mismos derechos desde la infancia. En 1993 salen las normas uniformes de las naciones. Salen las normas uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de las oportunidades para las personas con discapacidad. Establece que los niños con discapacidad deben asistir a las escuelas formales o normales, que hay que evitar la discriminación y que hay que procurar la participación de estas personas para que ellos puedan tener una vida digna. En Costa Rica se promulgó la Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, para el acceso y la equiparación de oportunidades. Esto significa equidad e inclusión. Ya a manera de reflexión, voy a leer una cita de la autora del libro de detección, Adriana Salas Ruiz, que dice: las diversas luchas que han emprendido las personas con discapacidad funcional a lo largo de los últimos años, así como la aprobación de estas leyes especiales de protección y promoción de la igualdad a los derechos de estas personas, entre otras iniciativas, han conllevado una mayor conciencia sobre las maneras de vivir y la realidad que ellas enfrentan. Cada vez más se sienten menos apartadas y sobre todo los espacios inclusivos. Pese a esto, hay mucho trabajo para garantizar los derechos a una vida plena, la calidad de vida y la libertad de estas personas. Yo creo fielmente que nos falta mejorar mucho y nos falta ser más empáticos. Agradezco el espacio y espero que podamos seguir aprendiendo mucho sobre este tema, sobre todo que podamos crecer y apoyarnos siempre. Buenas noches, saludos.